materia que han conducido a la teoría molecular cinética. Examinaremos la materia en cada una de sus tres fases: sólida como el gis, líquida como el agua, gaseosa como el aire en esta probeta. Veamos cómo se mezclan los gases. Colocamos en el interior de la probeta esta ampolleta con bromo y la rompemos. Por el color notamos que el vapor de bromo se difunde lentamente en el aire. La fotografía de exposición intermitente nos permite ver el proceso 60 veces más rápido. En realidad, el bromo necesita 23 minutos para difundirse completamente en el aire de la probeta. ¿Cómo puede una sustancia pasar a través de otra? Consideremos el aire. La teoría molecular cinética se basa en la suposición de que toda la materia está constituida por partículas diminutas y en movimiento constante, llamadas moléculas. En un gas, las moléculas están muy separadas y se mueven con gran libertad. En nuestra probeta hemos dejado que las moléculas de bromo se difundan entre las moléculas de aire, las cuales obstruccionan al bromo y la difusión es lenta. Si nuestra hipótesis es correcta, podremos sacar conclusiones que concuerden con las observaciones. Supongamos que no haya moléculas de aire obstructivas en la probeta. ¿No se difundiría el bromo más rápidamente? Probamos esta conclusión extrayendo el aire. Ahora el bromo llena la probeta instantáneamente, como hemos previsto. Supusimos que las moléculas están en movimiento. Para comprobarlo, introducimos humo en el aire y con el microscopio vemos las partículas del humo en movimiento. Estas son golpeadas por las moléculas de aire, que son demasiado pequeñas para poderlas ver. Este movimiento se llama movimiento browniano. Pero aunque las moléculas sean de peso y tamaño diminutos, su número es infinitamente mayor de lo que podemos representar aquí. En un centímetro cúbico de aire, hay tantas moléculas como granos de sal de mesa en un cubo que midiera 1 kilómetro por cada arista. Y es así como tenemos números enormes de moléculas bombardeando continuamente las paredes del recipiente. Lo ilustraremos con pequeñas esferas en un cilindro provisto de un émbolo suelto. Ponemos a las esferas en movimiento. Cada una de estas es muy ligera comparada con el émbolo, pero su velocidad y la frecuencia de sus impactos producen una presión continua suficiente para levantarlo. Nuestras moléculas en movimiento rápido tienen un efecto semejante que medimos como presión de gas. Observemos cómo varía esta presión en condiciones diferentes. Si introducimos más gas en este cilindro de volumen determinado, un mayor número de moléculas chocan con las paredes. Y la presión aumenta. Si dejamos salir el gas, la presión disminuye. Cuando enfriamos un gas, vemos también que la presión baja. Para explicarlo, suponemos que la velocidad media de las moléculas decrece cuando se enfría una sustancia, y por lo tanto su energía cinética se reduce, los impactos son más débiles y la presión es más baja. Por el contrario, la presión de un gas puede aumentar al calentarlo. Existe otra fuerza que debemos tomar en cuenta en nuestro estudio de esta teoría. Toda materia ejerce una atracción sobre otra materia, y cada molécula ejerce una fuerza sobre sus vecinas. Esta fuerza tiene poco efecto en un gas, donde las moléculas están muy apartadas y se mueven a gran velocidad. Podemos ver una acción semejante con una bolita de acero rodando cerca de un imán. Este tiene poco efecto cuando la bolita pasa rápidamente. Pero si su velocidad disminuye, el efecto aumenta. Si reducimos la velocidad de las moléculas de un gas al enfriarlo, la interacción entre ellas es más efectiva y las une, con lo que obtenemos moléculas en fase líquida. Este es el proceso de condensación que podemos observar al enfriar vapor de agua. Un número determinado de moléculas
ocupan en estado gaseoso un volumen mucho mayor que en estado líquido. Podemos provocar también la condensación al aumentar la presión sobre el gas. Esto acerca las moléculas y aumenta el efecto de su atracción mutua, del mismo modo que el imán actúa más y más sobre la bolita cuando pasa más cerca. El efecto es el mismo que con el enfriamiento, un cambio de estado de gas a líquido. Hagamos ahora algunas observaciones relativas a la difusión en los líquidos. Aquí tenemos permanganato de potasio y agua. Como en el líquido las moléculas están mucho más cerca unas de otras que en el gas, suponemos que la difusión será más lenta. Observamos este fenómeno con fotografía de exposición intermitente, ya que se necesitan 18 horas para completarlo. Aunque las moléculas de un líquido estén más próximas, pueden moverse al azar. Esto se hace evidente al observar el movimiento browniano de esporas en suspensión en el agua. Las vemos en agitación continua al ser golpeadas por las moléculas del líquido. Veamos ahora el cambio del estado líquido al sólido. Enfriamos este hiposulfito fundido y vemos que se forman cristales. Las moléculas del sólido no están necesariamente más próximas unas de otras que las del líquido, pero ya no pueden moverse al azar. Las fuerzas de atracción las mantienen unidas de acuerdo con un patrón determinado. Vemos la forma simétrica de los cristales de hiposulfito. Pero aún en el sólido, persiste todavía algún movimiento molecular. La amplitud de este movimiento aumenta al calentar el sólido, que aquí es hielo. La energía cinética de las moléculas se incrementa. Por fin, el movimiento se vuelve tan enérgico que rompe los lazos de la atracción. Las moléculas se mueven nuevamente al azar y el sólido se ha convertido en líquido. Obsérvese que mientras el hielo se funde, la temperatura se mantiene constante en el punto de fusión, porque la energía calorífica que proporcionamos se emplea en romper la fuerza de atracción. La energía cinética de las moléculas no aumenta. Solo cuando el hielo está completamente fundido, la temperatura sube si seguimos calentando. Ponemos nuevamente esporas en suspensión en el agua y podemos ver la aceleración del movimiento molecular al subir la temperatura de 20 a 70 grados centígrados. Algunas moléculas con mayor energía logran apartarse de sus vecinas y escapa de la superficie. Esto se llama evaporación y produce el enfriamiento del líquido restante, ya que la pérdida de moléculas con gran energía disminuye el promedio de energía y por lo tanto la temperatura. Si extraemos el aire y dejamos evaporar el agua rápidamente, el líquido pierde tanto calor que se llega a congelar. Volvamos al agua que estábamos calentando. La temperatura sigue subiendo hasta alcanzar el punto de ebullición. La energía cinética media de las moléculas es ahora tan grande que todas pueden evaporarse. Una vez más, la temperatura permanece constante durante el cambio de estado, ya que la energía calorífica se emplea para liberar las moléculas. Ahora están muy apartadas y se mueven con gran velocidad y libertad. En condiciones normales, consideramos que no influyen unas sobre otras. Sólido, líquido, gas. Los tres estados de la materia parecen totalmente diferentes a nuestros sentidos. Sin embargo, las diferencias que aquí hemos visto solamente son cambios del movimiento molecular. Puede considerarse que la materia en sus tres estados está compuesta de pequeñas partículas en movimiento. Esta es la suposición fundamental de la teoría cinética molecular. Demostraciones sobre la presión del vapor.
sustancia es yodo. Consideremos algunas de sus propiedades visibles. Es un sólido de color gris acero. Su aspecto es el que tendrían varios trozos de piedra. Pero notes esa mancha amarillenta sobre la mesa. También es yodo. Si se pone el yodo en un matraz y se tapa, se acumula rápidamente un vapor purpurino sobre él. Este vapor debe proceder del yodo. En esta vista podemos observar lo que sucede en un periodo de 25 minutos. Nótese que el vapor alcanza un punto en que ya no hay cambios de color. Un punto de equilibrio. Pero ¿por qué este matraz contiene mucho más vapor, mientras que este otro prácticamente no tiene nada? Obviamente la temperatura tiene un profundo efecto en este equilibrio. Vayamos a la teoría del movimiento molecular para buscar una explicación. La teoría molecular define la temperatura en términos de ser una serie de energías cinéticas o de la cantidad del movimiento molecular. Algunas moléculas que tengan un nivel más alto de energía que otras romperán la superficie y escaparán libremente en forma de vapor. Nos concentraremos en estas moléculas de vapor. En un recipiente cerrado, algunas de ellas rebotarán en las paredes o en otras moléculas y entrarán de nuevo en la sustancia. Cuando la cantidad en la fase gaseosa que está regresando se haga igual a la cantidad que está liberándose de la fase sólida, se alcanzará un equilibrio dinámico. A esto se llama equilibrio de vapor. Así se explica el hecho de que el vapor de yodo no se oscurezca más. El punto exacto en que se establece el equilibrio está en función de la temperatura. Bien, ahora demos otro paso. Las moléculas bombardean constantemente el perímetro de su recipiente, y como poseen masa y velocidad, es lógico que este bombardeo produzca una presión. Por supuesto, no podemos ver la presión del vapor del modo en que observamos el vapor de yodo. Pero si la idea es la observación en teoría, podemos hacer una demostración de esto utilizando líquidos. Estos barómetros de mercurio probarán nuestra teoría, y tal vez nos proporcionarán algunas observaciones adicionales. Un barómetro se construye llenando un tubo cerrado en un extremo con mercurio. Después el tubo se invierte y se coloca el extremo abierto en un vaso lleno de mercurio. Esto hace que se forme un buen vacío en su parte superior. La primera lectura es la presión atmosférica, 760 milímetros de mercurio, y se usa como punto de referencia para todos los líquidos. Probaremos estos 4 líquidos, comenzando con el agua. Con este gotero curvo, colocamos una pequeña cantidad de agua dentro del tubo. Como es más ligera que el mercurio, flota hacia arriba hasta que llega al vacío. Allí se evapora hasta alcanzar el equilibrio casi instantáneamente. Y la columna de mercurio es empujada hacia abajo y en contra de la presión atmosférica por la acción de lo que debe ser la presión del vapor. La diferencia entre la primera y la segunda lecturas del mercurio nos indica la cantidad de presión en milímetros de mercurio. Por lo tanto, el agua a 42 grados centígrados aproximadamente nos da una presión de vapor de 60 milímetros de mercurio. Compararemos este resultado con la presión de vapor de algunos otros líquidos. Para obtener la presión de vapor en equilibrio, debe sobrar una pequeña cantidad de líquido después de la evaporación para estar seguros de que tenemos los dos estados que permiten el equilibrio. El tetracloruro de carbono a esta temperatura tiene una presión de vapor de 200 milímetros de mercurio, aproximadamente, mucho mayor que la del agua.
Y el cloroformo nos da una lectura de 330 milímetros de mercurio. Aún las sustancias similares, como los alcoholes, tienen diferencias considerables. Aquí tenemos el metanol, que nos da una presión de vapor de 235 milímetros de mercurio. Estas demostraciones nos permiten mostrar las diferencias que existen entre los líquidos en forma un poco burda. Las mediciones exactas requieren tomar en consideración factores como la cantidad de exceso de líquido y los efectos del vapor de mercurio. Estos factores no son significativos para nuestro propósito. La presión del vapor, por lo tanto, es una propiedad medible que tiene relación con la temperatura y que es específica para cada sustancia. En resumen, hemos visto que el comportamiento de las moléculas nos permite explicar el fenómeno de la presión de equilibrio del vapor, el equilibrio del vapor, el efecto de la temperatura, y también nos permite explicar el hecho de que el vapor ejerce una presión medible.